Bienvenidas, malas madres. Mira qué energía tengo hoy, Pedro. Bueno, a tope de power. Bienvenidas, malas madres, a un nuevo podcast. Porque los lunes, ¿qué pasa los lunes? Pues que son menos lunes con nosotros. Y es que yo lo sé. Si es que sé que estáis esperando que llegue el lunes para daros ese paseíto, para compartir con nosotras, para reflexionar, para parar, para cuestionarnos con todas las mujeres maravillosas que pasan por aquí, que han sido unas cuantas ya, Pedro? ¿Cuánto llevamos? ¿60 podcasts? Puede ser, o por más. Por ahí, sí. Cuando lleguemos al 100, ¿qué hacemos? Pues a una fiesta. La gira del podcast. Bueno, me da que este podcast va a ser de los que escuchemos más de una vez, porque vamos a hablar de una de las mayores preocupaciones de las malas madres. ¿Y cuál es? Pues educar. Educar bien a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sean grandes personas en el futuro. Y educar no de cualquier manera, no, sino educarles para realmente sentir que estamos poniendo ese granito de arena en un futuro mejor, en una sociedad mejor. Yo así lo veo. ¿Tú no, Pedro? Correcto. Me gusta que me digas correcto. Y entonces aquí lanzo una pregunta para que las malas madres ya vayan reflexionando y que va a ser la primera, bueno, la primera no, pero la primera que, una de las primeras que le diga a nuestra invitada, y es: ¿qué quieres que sean tus hijos, tus hijas el día de mañana? Uf, qué difícil. Yo lo tengo claro, Pedro. Buenas personas. Bueno, sí. Personas comprometidas con la sociedad, personas que construyen un mundo mejor. Para mí es importante que sean personas solidarias, empáticas, que ayuden al prójimo. ¿Qué te parece? Mola. Eso era una de las obsesiones de mi padre, ¿eh? Cuando éramos pequeñas siempre era a mi hermana y a mí: tenéis que ayudar al que veáis más débil, a esa persona que necesita ayuda. Y lo decía pues desde ese niño, esa niña en el cole que se siente un poco solo, hasta en la vida, esa persona que necesita que le des la mano, porque muchas veces es verdad que nos obsesionamos con ayudar a las grandes causas mundiales, que son muy importantes. Aquí, pues yo soy socia de... Cada vez que me paran por la calle es como: mira, es que ya no puedo ser socia de más organizaciones, ¿sabes? Creo en ellas profundamente, pero muchas veces nos olvidamos del que tenemos al lado, Pedro. De esa persona, claro, que necesita tu ayuda con algo tan simple como a lo mejor apoyo y que le escuches, ¿eh? Que no se trata de más. Pues para mí eso es lo importante, Pedro, que mis hijas, que mis 3 hijas sean mujeres comprometidas, mujeres feministas que luchan por la igualdad y que además sean buenas personas, sobre todo que sean buenas personas. ¿Y tú? Bueno, me parece una buena reflexión. No tanto darle importancia a que sean, por ejemplo, médicos o abogados, sino que al final hagan más bien que mal, ¿no? Que es una persona que... Es que lo he hecho con esa intención, Pedro. He dicho la pregunta: ¿qué quieres que sea? Al principio le he pensado eso, digo, claro, yo pensaba que iba por ahí. Pues yo creo que nuestra invitada, que es una súper experta, la experta del mes de mayo, Catherine Lecuyer, que es escritora de uno de los libros que tengo aquí, que a mí me cambió mucho, que se llama Educar en el asombro, tiene mucho que decirnos de este tema y me apetece muchísimo escucharla. Vamos a ello. El podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Pues comenzamos, que ya tenemos por aquí a Catherine Lecuyer, investigadora, divulgadora, escritora de libros como Educar en el asombro y Educar en la realidad. Yo lo tengo por aquí, Educar en el asombro, y Catherine, que está al otro lado, para las que nos veis en YouTube, tiene en sus manos el último, Conversaciones con mi maestra. Es un placer tenerte hoy aquí, Catherine. Yo recuerdo todavía aquella charla que vi tuya hace ya 4 o 5 años, cómo me impresionó, cómo me retumbó por dentro, me llegó al alma, me emocionó muchísimo, porque tienes una capacidad de impactar emocionalmente con tus palabras increíble. Y me gustaría, para comenzar y unir estos 2 primeros libros que tenía yo aquí, Educar en el asombro y Educar en la realidad, hacerte una pregunta que sería: ¿es posible educar en el asombro en esta realidad que vivimos hoy en día? Catherine, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. Estoy encantadísima de estar aquí. Me considero también muy mala madre, así que... Mala madre de nada más y nada menos que 4 son, ¿no, Catherine? Sí, 4 veces mala madre. Nada, ¿es posible educar el asombro hoy en día? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que
De hecho, yo creo que para responder así a esa pregunta hay que estar asombrado, porque yo creo que la respuesta del cínico sería que es imposible, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos que confiar en que eso es posible, porque de hecho no es que la educación en asombro sea una cosa añadida, que es algo que tienen los niños dentro. O sea, tú y yo cuando nacimos asombrados. No nos tenían que empujar para tocar, poner el dedo en el enchufe. Estábamos con sed de conocer, ¿no? Ese afán de conocimiento. Y luego también mirábamos las cosas por primera vez y nos asombrábamos porque las estrenábamos. Decía Chesterton, esa cita que me gusta tanto, en cada una de esas pequeñas cabezas se estrena el mundo por primera vez, como en el séptimo día de la creación, ¿no? Entonces, el asombro es una actitud, es algo innato, es una actitud vital que nosotros nacemos con ello. Entonces, no se trata de hacer cosas raras o de hacer cosas artificiales o de hacer cosas que son pegotes, sino de volver a lo esencial, de quitar capas de cosas que a lo mejor pues nos sobran. Y decía, claro, el asombro, pero en esta realidad loca que vivimos, Catherine, Sí, una bueno, realidad de la rapidez, del todo para allá, de tener respuesta inmediata. Es decir, es fácil ir perdiéndonos y alejándonos de ese asombro, ¿no? Es muy fácil y más, y fíjate, los últimos años, ¿no? A nuestros hijos lo que les ha tocado vivir, una pandemia sin precedente, bueno, un precedente muy antiguo, ¿no? Que ellos no han vivido. Luego estábamos en una guerra, han pasado por Filomena, bueno, es que ya solo falta que baje un ovni, ¿no? O algo así. Entonces, claro, los niños se acostumbran, y como decías tú antes, hablando de los estímulos tecnológicos, o sea, es un poco la tesis de educar el asombro es esta, ¿no? Es que los niños tienen ese asombro y entonces cuando hay sobreestimulación externa y hay acontecimientos que hacen que su umbral de sentir sube, entonces los niños se acostumbran a niveles de estímulos cada vez más altos. Y entonces su sensibilidad baja y entonces son cada vez menos capaces de asombrarse ante algo poco ruidoso, algo bello, algo normal. Están, digamos, inadaptados a la lentitud y a la vida cotidiana. Y claro, es que la vida cotidiana es lo más real y lo más bello que tenemos, ¿no? El día a día. Y entonces yo creo que un poco es la idea de educar en la realidad, es cómo volver a ajustar a nuestros hijos a esa lentitud, a esa vida normal. O sea, cómo pueden volver a disfrutar con un paseo, con una conversación, cómo pueden darse cuenta de que alguien es triste, ¿no? Es que ahora como parece como que la sensibilidad está por los suelos, ¿no? Qué maravilla, jo. Estás diciendo muchas cosas y me van viniendo todo el rato preguntas, pero bueno, vamos a ir hablando de todo a lo largo de esta conversación. Mira qué curioso, justo has dicho lo de la tristeza. Anoche mi hija mayor tiene 10 años y me decía, porque está triste porque hemos tomado la decisión, tiene un cumpleaños de yo aquí confesando mala madre. Pues tiene el cumpleaños de una amiguita que vive bastante lejos y nosotros hemos decidido que sí puede ir durante el día del cumpleaños, pero no queremos que se quede a dormir. Porque aparte ella es una niña que le cuesta mucho dormir y que luego no lo pasa bien. Y entonces, pues es una decisión tomada del padre y mía de decir, vale, vas al cumpleaños todo el día, pero luego vuelves a dormir a casa. Y entonces ella, que la verdad que es una maravilla, decía, vale, mamá, yo lo comprendo, pero es que puedo estar triste, ¿verdad? Me preguntaba Catherine. Y yo, claro que puedes estar triste. Y digo, porque es una emoción que tienes que sentir, pero no quiero que estés cabreada porque necesito que lo comprendas el porqué, ¿no? Y es eso, nos hemos acostumbrado a que, es que son todos los mensajes que reciben los niños. No estés triste, no tienes que tomarte... No, es como todo el rato negando ciertas emociones. Bueno, a ver, aquí hay dos temas. Es que me ha encantado. O sea, lo primero ¿la decisión ha sido tuya o del padre de la niña? Ha sido vuestra, ¿no? De los dos. Vale. Sí. No, quiero decir que esto es muy bonito. O sea, yo siempre me emociono cuando veo a familias que tienen, mira, unos criterios. O sea, hoy en día parece como que todos tenemos que ser como el IKEA, o sea, iguales, ¿no? Sí. Y entonces eso me parece tan importante. O sea, en casa nosotros somos iguales, o sea, tenemos criterios y mira, que no son como los del vecino, no quiero decir que los del vecino están mal, pero es que nosotros es nuestra señal de identidad.
es que, por ejemplo, esto es una de las cosas que hacemos, que cuando los niños van a casa de otro, pues no se quedan a dormir y cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Pero eso se respeta. O sea, yo, a mí es que soy una fan de la libertad educativa, entonces te lo quería decir, ¿no? Muchas gracias, Catherine, por reafirmarme en mi educación, porque a veces cuesta, porque, claro, y encima, que muchas veces incluso, Catherine, es muy gracioso porque, claro, parece, o hay como un concepto de ser mala madre, parece que te da igual, ¿no? Es como, no es eso, quiero decir. No, yo creo que es parte o sea, de la idea de mala madre, de que, oye, no pasa nada por opinar distinto de la otra madre. Exacto. Que yo soy yo, o sea, y entonces, pues eso sí se llama mala madre, con mucho humor, me encanta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me hablas de las emociones. Y claro, ahí me surgen muchísimas cosas cuando me cuentas esa historia, ¿no? Porque tenemos a niños que están acostumbrados, ¿no? Están en la universidad, que yo daba clases, pues a pedir permiso para ir al baño, ¿no? Entonces, o sea, piden permiso para todo, porque están acostumbrados en ese estilo de educación conductista, mecanicista, que parece como que no pueden ellos mismos asumir decisiones personales, ¿no? Están todo el día a remolque de castigos, recompensas, indicaciones, que me parece muy bien que a ella, ¿no? Tiene que haber una disciplina, un orden, pero es que es demasiado exagerado, o sea, parece como que no viven su vida, o sea, viven la vida que otro quiere para ellos, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, este tema aplicado al ámbito de las emociones es fascinante, porque en Educar, en conversaciones con mi maestra, dedico un capítulo a todo el tema de las emociones, que yo creo, Laura, que estamos cayendo muy bajo en lo que es el conductismo, o sea, de las emociones. Es decir, que utilizamos muchas veces las emociones como palancas o sea, de llevar a los niños a donde queremos llevarlos, ¿no? O sea, tú tienes que sentir eso en ese momento. O la emoción que toca ahora es esta, ¿no? Y digo, realmente, o sea, educar las emociones, a mí no me gusta demasiado el planteamiento y la gente no lo acaba de entender, pero es que mi definición de la emoción es, o sea, quizás ahora me voy en temas más No, pero es interesante, sí, cuenta. Pero mi definición de la emoción, o sea, no es que tú vas a actuar en base a lo que sientes, eso es muy rusoniano y muy poco, o sea, racional, ¿no? O sea, pero tú vas a sentir cosas que son manifestación de la sintonía que hay entre lo que tú crees y lo que ves fuera. O sea, si tú ves fuera algo y no te gusta, vas a sentir, pues, yo qué sé, la emoción que toca en ese momento, ¿no? Tristeza, a lo mejor incluso odio, ¿no? Si ves una persona pegar a otro, pues odias el hecho de haber visto esto, ¿no? O sea, la violencia. Entonces, claro, yo la emoción la planteo siempre desde el punto de vista de sintonizar con la realidad. O sea, de posicionarnos con respecto a lo que está pasando, a lo real, pero personalmente. O sea, no porque alguien te dice que has de sentir algo, porque tú tienes tu forma de ver el mundo, tú estás en un mundo concreto y entonces eso tiene unas consecuencias. Pero tú codificas la realidad según cómo eres también. Porque algo que para ti puede suponer una emoción, para mí otra, ¿no? Esa libertad. Totalmente, bueno, eso. Es que esto es lo que dice la emoción, dice lo que eres. O sea, cuando decimos educar en las emociones, no estamos diciendo que vamos a leer la emoción para entender a las personas. Estamos diciendo que les vamos a decir lo que tienen que sentir en cada momento. Y esto a mí no me parece muy conductista. Pero bueno, está mejor explicado en mi libro, ¿eh? O sea que ahora hemos hecho como un resumen. Conversaciones con mi maestra. Porque ¿qué encontramos en este nuevo libro y cuál es tu objetivo con este libro, Catherine? Mi objetivo es, estoy viendo, porque recibo muchísimos correos desde hace años de padres, estoy viendo que los padres tienen muchas ganas de entender lo que están pasando en las escuelas, en las aulas, en el sistema educativo. Estoy viendo unos padres bastante sofisticados. Esto no lo estoy viendo en otros países, por cierto. O sea, España, no sé qué pasa aquí, pero que ha habido como un interés grandísimo por todas las corrientes educativas. O sea, la educación es un tema que es recurrente en muchísimos medios de comunicación, en las páginas de opinión. Bueno, pues también la acogida que ha tenido Educar la Asombro también es como una muestra de eso, ¿no? No es normal, ¿no?, que libros así de educación pues tengan esa acogida. Entonces, yo he visto padres con muchas ganas de entender lo que estaba pasando en las aulas, muy perplejos también de algunas prácticas educativas, ¿no? Si quieres podemos incluso hablar de ellas también después, y muy interesados en entender de dónde vienen esos métodos y a dónde van. Y entonces yo pensé, bueno, pues yo no sé si lo sabes, pero hice un doctorado sobre teoría educativa. O sea, investigué todas las corrientes educativas, ¿no?, desde Platón, ¿no? Y entonces, bueno, pues de dónde cuelgan los métodos que se están utilizando y a qué corriente responden.
Claro, eso es muy complejo. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo hacer llegar eso? Porque mi trabajo es divulgar, como sabes. Yo investigo y luego intento pues masticar todo lo que pueda y luego pues explicarlo con palabras fáciles, ¿no? Y entonces pensé, ¿cómo puedo hacer llegar eso a la gente de la calle? A la gente que a lo mejor pues eso no ha cursado una formación en pedagogía o en filosofía. Y entonces lo hice a través de una novela. Es un maestro un estudiante en la Facultad de Educación, Matías, que está teniendo un diálogo con Casilda, que es una profesora maestra jubilada, y entonces están hablando de educación y son esas 200 y 300 páginas de diálogo, ¿no? Entre los dos, en los pues que surgen cosas y tienen amistades y hay un pez que salta a la pecera y todo tipo de historias. Qué bonito. Pero está claro, nosotras en Malas Madres siempre hablamos de que tenemos que hacer equipo, ¿no? En las familias y las escuelas para realmente ir por el mismo camino o saber realmente por dónde tenemos que ir. Y claro, antes de hablar de las escuelas, que luego profundizaremos, tenemos que tener muy claro también que como madres, como malas madres y como padres, somos realmente el ejemplo y el modelo, ¿no? En casa de la educación. Entonces, un tema que nos preocupa mucho es el tema que tú tratas de la atención, ¿no? Tú dices que la atención es uno de los grandes retos de la educación y observamos que nuestros hijos y nuestras hijas no mantienen la atención, les cuesta, ¿no? Lo quieren todo rápido. Eso que tú decías, ¿no? Que me conectaba con el libro de Carl Honore de Elogio a la lentitud, ¿no? De repente de decir, oye, vamos a quedarnos mirando esta planta, vamos a centrarnos en hacer este ejercicio, no me voy a levantar 20 veces, no voy a distraerme, ¿no? Es decir, era algo que antes, en nuestra época, había niños y niñas que se distraían con cualquier cosa y era su actitud y su personalidad, pero es que ahora estamos viendo que es como común a la mayoría de los niños y de las niñas, ¿no? Es decir, ¿por qué sucede esta falta de atención y qué podemos hacer para enfrentarnos a ello las malas madres, Catherine? Pues mira, esto es también una tesis que elaboré en Educar en la Realidad en 2014, en la que yo explico que el umbral de sentir, lo que hemos dicho antes, cuando sube tanto el umbral de sentir, entonces el niño ya no es capaz de prestar atención a no ser que su ambiente se convierte en pues, animadores de ludoteca, estímulos frecuentes intermitentes continuos. Y entonces eso, la tecnología y todos los estímulos se convierten en una especie de muleta para captar su atención, porque estamos confundiendo fascinación pasiva con asombro o atención sostenida. Entonces, es esa distinción que no paro de explicar en mis conferencias y es que no paro de darla, porque yo creo que es tan importante. De hecho, el TDAH, fíjate, el trastorno de inatención, déficit ¿no? de hiperactividad y de inatención, pues ese trastorno no se puede diagnosticar estando mirando el niño ante una pantalla. ¿Por qué? Pues porque no es atención sostenida lo que pasa cuando el niño está ante una pantalla. Oye, que ojo, que no estoy hablando de un adolescente que está trabajando con una hoja Excel, que ahí sí que el locus de control, ¿no? El control es interior. Estoy hablando de un niño pequeño que aún no tiene consolidado pues, su fortaleza, su templanza, sus virtudes, y que está ante un estímulo frecuente intermitente. Ese niño es como un pendrive, o sea, es un periférico del ordenador, la tableta, ¿no? Está a remolque totalmente. Y entonces, por eso los profesores se quejan en Estados Unidos, en España, en todos los países, de hecho, desde los años 80, esto empezó con la tele, de que el tiempo de atención es cada vez más corto. Yo soy una gran seguidora y gran fan de María Montessori. María Montessori conseguía la atención de sus niños 3 horas seguidas. Entonces, eso es impresionante. Pero claro, ¿cómo lo hacía? Pues precisamente revirtiendo ese paradigma de estímulo frecuente intermitente, ¿no? Ella no estimulaba ni inculcaba, ella daba oportunidades de belleza, ¿no? Oportunidades de experiencias sensoriales lentas. Así que yo creo que eso, para responder a tu segunda pregunta, bueno, esto sería largo, responderla así, o sea, por eso en la conferencia educar la atención, pero, o sea, fomentar, por ejemplo, el juego libre, desestructurado, semiestructurado, en un ambiente que respete los ritmos de los niños, volver a actividades lentas, la lectura, la cocina, la pesca, etcétera, etcétera. Y luego evitar 2 obstáculos, que tampoco da mucho tiempo para desarrollarlos, pero los lanzo aquí, que es la multitarea tecnológica y los neuromitos. Esa idea de que cuanto más es mejor y de que hay que sobreestimular al niño todo lo que se puede cuando es pequeñito. Neuromitos, has dicho. Sí, un neuromito es una mala interpretación de la neurociencia aplicada al ámbito educativo. Por ejemplo,
que de 0 a 3 años todo se juega y hay que sobreestimular al máximo. Eso es un neuromito. O de que, mira, de que los hemisferios, uno creativo, el otro racional, todo esto los explico. Bueno, hay 20 neuromitos, ¿eh? Wow. Pero yo explico 3 o 4 de ellos en Educar en la Realidad, los más difundidos y más importantes que tienen que ver con la etapa infantil. Por ejemplo, el mito del enriquecimiento. O sea, de que si nosotros bombardeamos al niño de estímulos, los bits y todas estas cosas, la estimulación temprana, de que el niño va a ser más inteligente. O sea, eso es un mito. Porque los niños aprenden a su ritmo y entonces hay que darles un ambiente, un entorno favorable y luego dejarles que exploren a su ritmo de forma espontánea. Y espontánea no hablo de un caos del reino al azar, hablo de una espontaneidad racional, ¿no? O sea, que el niño busca retos que se ajustan a sus capacidades. Qué bueno. Y como mala madre de 4 que eres, que ahí queda, 4, algo también muy importante que tú habrás vivido en primera persona es que cada niño, cada niña tiene unas necesidades distintas, ¿verdad? Y no puede, eso sería también un mito, ¿no? El educar igual a todos. No puede ser, y es uno de tus retos también en la educación. Eso es importante tenerlo en cuenta también, ¿no, Catherine? Sí, no, técnicamente no sería un neuromito, pero sí que tienes toda la razón que no se puede hacer, o sea, porque, a ver, cada niño trae al mundo su genética, y luego no solo su genética, pero su forma de relacionarse con la realidad, con los demás, porque el sentido de identidad se desarrolla muchas veces viéndote en los ojos de tu principal cuidador, que esto es importantísimo, que lo sepan las malas madres, ¿no? Y entonces, claro, que no es lo mismo el pequeñito que el mayor. Yo ahora, por ejemplo, entro en otra etapa, ¿no? Antes siempre llevo a mis hijos al colegio cada día, yo hacía 3 horas de coche cada día, desde hace 10 y 15 años, ¿no? Y ahora entro en una etapa pues, que van a coger el tren. Bueno, pues la pequeña de 10 años pues, no es lo mismo lo que va a vivir que el mayor, ¿no? Que la mayor le llevaba hasta 17 años al cole, ¿no? Entonces, claro, que cada niño, no solamente porque genéticamente trae un bagaje distinto, pero también porque las circunstancias siempre van a ser distintas. No es verdad, no somos iguales con el primero, somos muchísimo más exigentes con el primero. Es increíble eso, ¿eh, Catherine? O sea, luego te llega hasta incluso un poco de arrepentimiento, porque yo ahora que soy me siento como mala madre viejuna y como súper mimosa con la pequeña, que tiene 2 años, y claro, y me siento culpable, ¿no? De haber exigido tanto a la mayor que a la vez se nota en su personalidad porque es muy madura, muy reflexiva. Responsable, seguro. Es increíble, es increíble. Sí, es que los mayores siempre salen más responsables porque estamos encima y solo, bueno, no hacemos 2 o 3 fotos al mes de ellos, hacemos 30 al día, midimos la temperatura del baño y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, eso marca, pero es así, o sea que realmente tenemos que pasar por esa experiencia para relativizar muchas cosas y relajarnos y luego disfrutar del cuarto, o sea, digo, yo cada vez he disfrutado más, ¿no? Y digo, por eso los abuelos disfrutan tanto, porque es que están un poco de vuelta de esa histeria paterna, ¿no? O sea, es como que te vas quitando lo que tú decías, te vas quitando capas de los prejuicios, de lo que creen los demás, de lo que tienes que ser, y te vas siendo cada vez una madre más libre. Es increíble. Más libre, y te vas a lo esencial, Laura, porque es que hay cosas que no son importantes. O sea, yo, por ejemplo, que los vidrios estén súper limpios cuando los niños son pequeños y se ponen la nariz ahí, pues ¿qué pasa? Que no pasa nada. O sea, de verdad, o sea, nosotros, de hecho, yo cuando entendí, ¿no? Que, oye, pues que hay que diseñar el entorno para que luego puedan hacer lo que quieran, decidimos poner césped artificial en casa. Y claro, la gente decía, uy, qué asombro, no hay caracoles. Digo, ya, pero así, o sea, hacen lo que quieren, porque si no estoy todo el día pensando que entra la tierra en casa, ¿no? Y bueno, o sea, entonces eso, pues diseñar el ambiente para que luego dejemos de estar estresados. Y por eso también, esto es un tema que voy a decir ahora que es muy personal, ¿eh? O sea, el tema de las tabletas, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que tiene que ir con lo de la lejía y las medicinas, o sea, fuera del alcance. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más difícil para una madre o un padre que es convertirse en policía. Y entonces yo creo mucho en eso de diseñar el ambiente de una forma que no tengamos que ejercer de policía diario y que podamos dejar estar al niño. Es muy gracioso esto, a mí me hace gracia porque hace poco estaba viendo fotos de mis hijas y hasta incluso en la manera en que las vestía se veía que era una madre desquiciada.
O sea, ves las fotos de mi hija mayor, iba siempre perfecta, todo conjuntadito. ¿Ves a Luchi? Luchi es la pequeña de 2 años y pobrecita mía va todo el día como con ropa de sport. Le he cortado el pelo, súper cortito el pelo para no tener ya ni que peinar. Y es como ves la diferencia entre uno y otro y dices, madre mía, aquí algo falla. Pero yo me siento mucho más libre y quitando pues artificios, como tú dices, con la pequeña. Es muy gracioso. Pero es que me veo reflejado en lo que has dicho y seguramente que muchísimas madres han pasado por esto mismo, ¿no? Todos así que hay que tener una tercera y un cuarto. Iguales, ¿no? Y todo ahí. Digo, no, esto se ha acabado. Hay que disfrutar de la maternidad. Exacto. Y de la vida. Sí, que no somos perfectas. Y entramos de lleno en ese tema que hay que profundizar un poquito más porque me parece importante, que es la relación con la tecnología, Catherine. Evidentemente, nosotras como malas madres intentamos no culpabilizar, y eso es algo que yo creo que eso nos vincula a ti y a mí, no culpabilizar, pero sí aprender. Sí aprender cuál tiene que ser la relación, cómo podemos educar teniendo en cuenta que la tecnología es parte de nuestra vida. ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Cómo crees que nos tenemos que enfrentar a la educación con la tecnología, sin la tecnología? ¿Qué te gustaría contarnos de todo esto? Pues mira, me encantaría, si me permites, hacer un pequeño matiz a lo de la culpa que has comentado. Porque es un tema que le he dado tantas vueltas, el tema de la culpa, ¿vale? Porque yo pienso que he empezado a trabajar con el tema del apego cuando empecé todos estos temas. Y claro, fíjate que el tema del apego, es un tema que genera mucha culpa en las madres, ¿no? Estar como la importancia del apego con el niño, que a veces pues incluso supone mucho sacrificio laboral, esto está de lleno en tu tema, ¿vale? Entonces yo estuve pensando mucho en el tema del apego y llegué en un momento a la conclusión siguiente. Llega a la conclusión de que las madres tenemos que ser personas, maduras, tenemos que ser personas sólidas y tenemos que ser personas que preferimos escuchar la verdad, ¿no? Y luego nosotras, decidimos lo que queremos hacer. Y tomamos las decisiones y que no nos vengan juzgándonos y tomándolas por nosotros los demás. O diciendo que lo has hecho mal, la típica cuñada, ¿no? Que opina de todo. No, pero que yo pienso que a las madres hay que decirle las cosas. Entonces yo me he dedicado a eso. Y fíjate que no me ha ido tan mal diciendo las cosas, no me ha ido tan mal, la verdad. Pero yo pienso que sí que la gente quiere que le digas las cosas. Entonces, ¿qué son las cosas? No me refiero a mi opinión, porque yo tengo una y otros tendrán otras. Yo me refiero a lo que dicen los estudios. Entonces yo soy muy de investigar y de mirar lo que nos cuentan los estudios en revistas indexadas. No considero que sea como desconectado la realidad, porque hablamos a lo mejor de 5 estudios sobre un tema concreto con grupo de control. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice cosas sobre algunas prácticas educativas que es súper valioso. Entonces nosotros hemos de saber eso antes de tomar decisiones. Y luego ya tomaremos las decisiones que queramos, y si no estamos de acuerdo con ese estudio, pues oye, con toda la libertad del mundo, pues haremos lo que nos da la gana y lo asumiremos, y los demás que se queden con su opinión y ya está, ¿no? Yo creo que hemos de salir de nuestra especie de inseguridad, ¿no? Cada vez que alguien dice una cosa que no nos guste, pues nos sentimos revueltos y juzgados. No. No, yo creo que es para reflexionar y luego integrarlo en nuestro día a día. Exacto, y cada uno a su manera, porque cada familia es un mundo, cada mujer es un mundo, cada padre es un mundo, y también yo creo que tiene que haber una armonía, ¿no? Entre los padres. La educación es algo de dos, ¿no? Entonces, el tema tecnológico es muy amplio para responder así a la pregunta, Laura, pero yo te diría que es muy importante matizar por edad y por dispositivo, de qué estamos hablando. Entonces yo me apego mucho, ¿no? en mis discursos a la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense de Pediatría, porque son entidad con mucha seriedad, que han estudiado los estudios desde los años 80 para todos los medios, y entonces ahí hay pautas como muy inamovibles, ¿no? Que es que de 0 a 2 años pues se recomienda que los niños no vean nada, y que de 2 a 5 vean menos de 1 hora al día. Entonces, aquí no es una recomendación educativa o de buena intención de alguien. Estamos hablando de pues un gremio, ¿no? Muy importante en Estados Unidos, que es una recomendación de sanidad pública, ¿no? Igual que si sale pues una entidad de sanidad pública para hablarnos de la pandemia, ¿no? De recomendaciones para pandemia.
De hecho, es como más, o sea, tiene más peso, porque en la pandemia hemos visto que los estudios están bailando, que un día hacen una cosa, otro día, ahí estamos hablando de un cuerpo de estudios de más de 30 años, entonces es como mucho más sólido, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en esas edades lo que apuntan los estudios es que hay una disminución de la atención, como hemos hablado antes, se acorta la atención. O sea, por cada hora que un niño ve la pantalla antes de 3 años, 10% más de probabilidad de tener atención con 7. Y luego hay disminución en el vocabulario, o sea, no es verdad que ver la tele en inglés, por ejemplo, aprendes inglés si tienes 3 años, si tienes ya 7 o más sí que puede ayudar. Luego hay una pérdida perdona, de oportunidades, o sea, lo llaman el efecto desplazamiento. O sea, si tú estás delante de una pantalla, pues dejas de estar haciendo otra cosa que son súper importantes para tu buen desarrollo, que son 2 cosas: relaciones interpersonales y experiencias sensoriales, el tocar, el oler. Hay niños que, bueno, han visto una vaca en una tableta, pero nunca han visto una vaca de verdad. Y nada, o sea, sí podríamos seguir hablando, pero claro, imagínate, y sobre todo porque queda por explicar. Bueno, pero también contabas en la charla tan bonita que tuviste de aprender juntos, ¿no? Del BBVA, creo que es. Que también además es que lleva la adicción, ¿no, Catherine? Bueno, lleva la adicción, no todas las tecnologías y todas las edades, pero a ver, la tecnología en general está diseñada para crear adicción a través del círculo vicioso de la dopamina, ¿no? La dopamina que produce un placer, por ejemplo, nosotros vemos un like en las redes sociales, entonces eso nos genera un placer y entonces buscamos otro like y entonces esto nos puede condicionar a estar más tiempo en redes. ¿Y cuál es la lógica económica que hay detrás de eso? Que es muy importante que las madres lo sepan. Pues es que, a ver, las empresas tecnológicas están en el negocio no de entregar contenidos o plataformas, están en el negocio de entregar nuestra atención a los que patrocinan sus contenidos. Y por lo tanto, si estamos mucho tiempo, pues entonces ellos venden esa atención a pues las marcas que patrocinan sus contenidos o a las empresas tecnológicas, ¿no? que venden sus plataformas. Y por lo tanto, hemos de ser muy conscientes de esto, porque de alguna forma estamos en una especie de experimento masivo y luego hay un efecto como de manipulación. O sea, no es que haya una persona ahí pensando mal, queriendo manipularme a mí personalmente, no. Pero que sí, que esas técnicas tienen un enfoque psicológicamente de manipulación. O sea, porque yo, ¿por qué quiero estar a la 1 de la mañana en Facebook haciendo clic encima de la noticia de que la princesa Diana en su boda había un pastel, ¿no? Que ese pastel se ha vendido por 300.000 euros en la subasta de Christie's? ¿A mí qué me importa eso? O sea, ¿cómo he llegado a esta noticia, no? Pues a través de una serie de clics que está todo pensado. Entonces, bueno, pues oye, imagínate, si tú y yo, Laura, hacemos un clic en esa noticia, imagínate un niño de 12 años. Total. Imagínate la capacidad que tienes, como pedirle que beba de una boca de incendio sin salpicarse. Exacto, y eso es a donde quería llegar, porque ¿cómo hacemos las malas madres para despertar el pensamiento crítico a esos niños que ya tienen cierta conciencia, que empiezan a estar en contacto con un móvil, 12 años, empiezan a saber lo que es la tecnología y forman parte de su vida y de su entorno, pero se están enfrentando a ello sin ni siquiera pensar, Catherine? Totalmente, es que no están preparados. A ver, es que yo mi receta general... porque yo sabes que no suelo poner edades, porque pienso que cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, pero mi idea general es cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Pues que si el niño está consolidado, hecho, con criterios, sabe distinguir la ficción de la realidad, lo que es privado de lo que es público, tiene templanza, fortaleza, capacidad de inhibir los estímulos externos, tiene misión, tiene visión, sabe quién es, o sea, no necesita refuerzo externo para, digamos, construir su identidad personal. Bueno, pues este niño puede estar preparado. O sea, yo tengo una niña, por ejemplo, de 17 años que no tiene aún nada de estas cosas, pero es que, vamos, es que lo podría tener perfectamente y además es que nos lo vamos a plantear ahora mismo, pero el problema es que estoy pensando luego en los demás que van detrás, que no están preparados y que con 17 seguramente no lo estarán tampoco, porque cada niño es un mundo. Entonces, la frase, digamos, el hilo principal o el hilo como general del libro Educar en la realidad es que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. O sea, esas cualidades de las que te he hablado ahora no se desarrollan con el dispositivo en las manos, todo lo contrario. O sea, ¿cómo desarrollar el sentido de intimidad estando en redes con 12 años? Es que no lo puedes hacer. Y luego, claro, estamos hablando de cuando de educarles
a que sepan controlar, pues eso, la privacidad, la intimidad en el mundo offline para acercarse y para enfrentarse al mundo online, como dices. Pero claro, hay una realidad y un tema controvertido en redes sociales, sin duda, Catherine, que es la exposición de los niños y de las niñas. Porque muchos de ellos no son conscientes de que sus padres, sus progenitores, sus madres están exponiéndoles ya en redes sociales. Sí. Entonces, claro, esto es un tema que es controvertido. Al final, yo tomé la decisión de que yo no quiero que mis hijas estén en redes sociales, pero la gente piensa muchas veces que cuando lo decidí es porque tenía muchos seguidores. Y digo, no, te estás equivocando. Esto fue una decisión que tomamos yo y el padre el día que nació mi hija mayor, que yo no tenía ni Instagram. Y muy que bien, aquel día en el hospital de repente, pues bueno, vivíamos en Madrid, la familia era de fuera, vino y con toda su emoción del mundo, pues la familia empezó a subir fotos a Facebook de la niña. Y nosotros nos quedamos como diciendo, es que esto no queremos. Entonces, es una decisión previa, porque claro, cuando hablamos de este tema, ponemos el foco solo en los influencers. Pero es que, o la gente que tiene muchos seguidores, pero no. Yo estoy hablando de cada padre, madre que sube fotos de sus hijos a Facebook. Y también te digo, decidimos aquel día que íbamos a subir una única foto, ¿sabes? Que bueno, estaba yo creo que con la niña o algo así, como para dar la noticia general, pero es que de decir eso y contar una cosa en un momento dado, concreto, a exponer a tu hijo en todas las posturas, fotos, habidas y por haber, hay un mundo. Total. Entonces, ¿cuál es tu opinión y cómo crees que puede afectar esto realmente y que a lo mejor no somos ni conscientes de lo que supone? No, yo comparto totalmente el criterio y es más, es que yo lo hablé esto muchas veces, ¿no? Hace años, o sea, a mí me parece que los padres tendrían que hacer una muy, muy profunda reflexión antes de tomar esa decisión de ventilar su vida privada familiar, que es un tesoro que tenemos en redes sociales. Porque además es que dejas de actuar de cara a los seres queridos y empiezas a actuar de cara a la galería y ya no tienes vida familiar. O sea, es que la gente no se da cuenta del daño que puede llegar a hacer eso. Y más en unos niños pequeños que no. O sea, yo doy las gracias a Dios por no haber tenido huella digital de mis momentos antes de los 18 años, no porque tenía una vida depravada, pero porque es que es súper íntimo esto. O sea, yo no quiero salir en traje de baño al lado de la piscina, donde, no sé, o sea, no quiero salir en pijama durmiendo, o sea, no quiero salir pequeña. Si quiero compartir luego fotos de mi pequeña, lo haré cuando soy mayor, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con tu criterio. Yo creo que hemos de pensar en el bien del menor, o sea, para empezar. Y en mi caso, bueno, supongo en el tuyo también, pero ha tenido un precio. O sea, yo, por ejemplo, por Instagram, o sea, no sé, yo difundo ideas, o sea, mi trabajo es, trabajo con las ideas, o sea, yo no hago fotos de flores en mi casa, bueno, ya ves, aquí no hay flores, que estamos ahí de mudanzas, pero, o sea, no hago fotos de mis hijos en Instagram y muchas personas me han dicho, ay, cuéntanos cosas de tus hijos y de cómo educas y tal. Yo ya lo sé que a lo mejor podría tener una cuenta de 100.000 en vez de 20.000 en Instagram, pero es que no me salen las cuentas de hacer eso, porque es que es un tesoro tan importante lo que tengo en casa que no lo quiero. Y luego intento también mantener mucho la diferencia, ¿no?, entre mi vida privada y mi vida. Tanto es así que un día mi hijo de 12 años se fue a casa de una amiga mía, no tenía 12, era más pequeño, y le dijo a mi amiga, no tenía 12 porque claro, no sabía leer, porque si no hubiese oído mi nombre, debía tener 4 o 5, sí. Y dice mi amiga, ay, ese libro, mi madre también lo tiene, y era Educar en el asombro. O sea, ellos no sabían que vamos, que salían los medios ni nada, o sea, porque no queríamos separar eso totalmente. O sea, le pasa que, bueno, luego ya yo imagino que ahora ya mucha gente sabrá quién eres y a veces se hace complicado porque te encuentras con situaciones, por un lado, a veces te apetece, porque claro, muchas veces las redes sociales son también como tu lugar, se crean amistades y te apetece compartir muchas de tus cosas. La tentación porque ahora es brutal. Y porque es muy difícil la tentación brutal, pero además es como muy difícil separar lo personal de lo profesional en misiones en proyectos como el mío, ¿no? Entonces ahí yo muchas veces, me cuesta. Me cuesta muchísimo. Y más nuestros hijos, oye, Laura,
todas las madres piensan que sus hijos son los más Exacto. guapos. Entonces, ¿cómo no vamos a compartir fotos de nuestros hijos? Es que son guapísimos. Eso luego también es verdad que a mí cuando eran... Ahora ya Julia lo entiende, que es la mayor, y Carla es que es más pasota y no hace esos cuestionamientos. Pero yo recuerdo que Julia una vez... Porque claro, tú imagínate que a lo mejor me acompañaba a algún evento a mí y yo entonces la dejaba a un lado... Claro, imagínate, ¿sabes? El momento de todas mostrándose a sus hijos y yo como, no, tú no te pongas, Julia. O luego diciéndole, esta foto tal, no sé qué. Y entonces ella alguna vez me decía, mamá, es que no me quieres, ¿no? Claro, porque ella pensaba, decía, bueno, porque mi madre no me muestra, porque mi madre no está orgullosa de mí. La estás protegiendo. Y entonces ahí ha habido conversaciones interesantes, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que aunque haya luego... Es decir, que creo que la línea también... Quiero decir que, evidentemente, Catherine tiene esta posición y puede haber otras posiciones, pero aunque muestres a tus hijos y a tus hijas en redes sociales, creo que hay maneras de mostrar y maneras de no mostrar. Quiero decir que incluso mostrándoles, puedes hacer fotos en las que no estás vulnerando su intimidad y controlar un poco. No sé, que creo que tenemos todo que reflexionar sobre este tema. Sí, cada uno tiene su línea roja en un sitio concreto, o sea, lo importante es la reflexión. Exacto, que pongamos la reflexión sobre la mesa porque creo que se están haciendo las cosas sin pensar. Y eso luego puede tener unas consecuencias en ellos, que mucha gente dice, ¿no? Influencers que hay muy conocidas, que tienen todo el día sobreexpuesto a sus hijos. El otro día me preguntaba una mala madre y me decía, ¿qué harán esos niños cuando cumplan 18? ¿Sabes? Totalmente. ¿Qué pensarán? Totalmente. Sí. Y sobre todo porque aquí entra en juego algo muy peligroso también, que es comercializar con esas imágenes. Bueno, iba a hablar de esto, ¿eh? Porque claro, hay muchos perfiles que venden cosas. Y claro, si tú vendes cosas y el escaparate es un menor, es que a mí me parece aquí que hay un tema ético muy gordo. O sea, en Estados Unidos, los médicos, cuando están haciendo recomendaciones o congresos y están recomendando medicinas o sea, digo que realmente, o recibiendo dinero de empresas farmacéuticas, hay un portal en el que tienen que anotar todo lo que están cobrando. Entonces aquí, en el mundo de los influencers, no es que esté mal cobrar, pero es que tiene que quedar claro que esto es una colaboración comercial y luego si hay un menor implicado, a mí me cuesta mucho esto, muchísimo. Sí, esto, bueno, se está hablando de que se va a regular de alguna manera. Me parece muy bien, parece muy bien. En tu web había un artículo de Daniel San Juan que empieza así, ¿no? Dice Adam Grant, descansar no es una pérdida de tiempo, es una inversión en bienestar. Relajarse no es un signo de pereza, es una fuente de energía. Los descansos no son una distracción, son una oportunidad para reenfocar la atención. El juego no es una actividad frívola, es un camino hacia la conexión y la creatividad. Y esto ya no es solo poner el foco en los niños y las niñas que nos has hablado, sino en nosotras mismas. Catherine, ¿qué nos pasa que nos perdemos y que creemos que estamos perdiendo el tiempo cuando realmente estamos haciendo este tipo de cosas? Bueno, esto es una pregunta tan bonita porque es que las madres tenemos siempre la sensación de estar en el lugar equivocado, ¿no? Tendríamos que estar, ¿te acuerdas? No sé si en Educar al Asombro contó la historia de una niña que estaba preguntando a su madre, mamá, cuando estaba en el comedor del colegio, ¿dónde tenía que estar? Y su madre dice, ¿qué quieres decir? Dice, no, sí, porque claro, porque yo estoy limpiándome los dientes y me dices que tendría que estar haciendo los deberes. Y estoy haciendo los deberes y me dices que tendría que estar cenando. Y esto, bueno, al revés, ¿no? Porque se cena antes de limpiarse los dientes, pero ya me entiendes. Dice, cuando estoy en el colegio, ¿dónde tengo que estar? O sea, este niño tenía la sensación de estar siempre en el lugar equivocado, porque no vivimos en el presente. Y esto a mí me pasa, o sea, yo que escribo de esto. O sea, ayer, por ejemplo, fui a dar un paseo, porque acabamos de mudarnos en un sitio muy bonito, y fui a dar un paseo para descubrir el barrio. Y tenía la sensación de que estaba perdiendo el tiempo. O sea, porque está la casa llena de cajas, porque no sé qué tengo que hacer. Pero, caramba, nos sentimos culpables las madres siempre, de que estamos siempre en el lugar equivocado, que nunca hacemos lo que toca, porque las cosas por hacer son infinitas. Pero es que lo que hemos de hacer es decir, vamos a ver, ¿dónde tengo que estar ahora? El ahora es el presente. El presente no es por nada, que es la misma palabra que utilizamos para describir un regalo, ¿no? Un presente es un regalo. O sea, el presente es un regalo. O sea, tenemos que estar agradecidos porque es un momento que se nos ha regalado para disfrutarlo, ¿no?
Y bueno, es una asignatura pendiente, es una lucha continua. Yo la tengo, o sea, porque estoy todo el día corriendo y me da mucha vergüenza decirlo porque hablo de la lentitud y hablo de los ritmos, pero es que no paro porque tengo 1000 cosas por hacer y tengo que decir que no a 1000 correos y estoy triste cuando tengo que hacerlo, pero es que no doy para más. Creo que somos muy iguales las dos, ¿eh? A mí me pasa también y reflexionaba hace tiempo, porque con la tercera di bastante tiempo lactancia materna y reflexioné en una foto sobre cómo sentía que perdía el tiempo hasta dando el pecho, Catherine. Qué fuerte. Y esa sensación es tan... pero a la vez eran como mis mejores momentos, ¿sabes? Porque Sí, me obligaba sí, a parar y a sí. sentir. Pero es esa continua culpa que tú dices, o sea, es súper bonito. O sea, reflexionemos de esto porque Pero necesitamos romper esta ¿sabes qué? rueda. Totalmente. Yo creo que, a ver, tampoco tengo la solución, pero una idea yo tengo que me aplico, ¿no? Que es la idea de, oye, hay que podar la vida de cosas que no son esenciales. Qué O sea bonito. que, ¿sabes esto de que cada fin de semana hay que ir a algún sitio y hacer algo? O sea, se ha acabado. Disfrutar de la casa, disfrutar del momento, disfrutar una conversación. O sea, no hace falta. Y además, decías antes, ¿no? Los niños todos vestidos perfectos. Pues esto también quita mucho tiempo. O sea, que hemos de ir a lo esencial y hemos de intentar no entrar en la medida posible en esa rueda de consumismo que nos come el tiempo. Porque cuanto más tenemos que trabajar para pagarlo. Y cuanto más trabajamos para pagarlo, cuanto más necesitamos tener. Y es una rueda que no acaba nunca. La sencillez. Totalmente. Qué bueno. Hay que hacerlo así. Quitarnos y autoexigirnos menos y no dejarnos llevar tanto por lo que se dice o se supone Sí, que tenemos que hacer, que tenemos que comprar, que tenemos que tener y que tenemos que ser. Es increíble. totalmente, totalmente. Otro tema interesante que les preocupa mucho a las malas madres y que sale mucho y que conecta con el último libro, Conversaciones con mi maestra, que imagino que saldrá seguro, tengo que leerlo ya. El tema es los deberes. Ujú. Los deberes es un tema muy polémico. Yo no sé cómo se puede reflexionar sobre esto, Catherine, pero ¿qué reflexión te gustaría dejarle a las malas madres? Bueno, a ver, como todo, ¿no? Hablamos de tecnología, hablamos de deberes. Cualquier tema que vamos a hablar hoy o en cualquier momento, siempre hay que matizar por edad. Y yo creo que esto es una de las cosas que no se hace. Y en el libro, en Conversaciones con mi maestra, no hablo de los deberes, pero hablo mucho de esto, la importancia de matizar por edad todos los temas. Porque a veces hablamos de pues, una frase bonita que se aplica a infantil, pero no se aplica a bachillerato. O una frase que se aplica a secundaria, pero no se aplica. Por ejemplo, el tema de la sobreprotección, ¿no? O sea, no es lo mismo pues, que un niño de 2 años te esté llorando y la atiendas que llevarle el bocadillo al adolescente porque se lo ha olvidado en casa. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, el tema de los deberes. En infantil no tiene ningún sentido los deberes. ¿Por qué? Pues porque los niños aprenden a través de las relaciones interpersonales y las experiencias sensoriales. Por lo tanto, van al colegio porque trabajamos, no van al colegio porque necesitan estimularse. Estarían la mar de bien en casa. Bien, que van al colegio, pues no pasa nada, pero no hace falta que la jornada laboral sea de 15 horas, ¿no? Para ellos, a no ser pues que por los horarios tan nefastos y que quiero hablar de esto contigo porque vamos, tan nefastos que hay en España. Luego si quieres te hablo de los horarios canadienses para que os quedéis con la baba caída. Pero claro que muchas veces buscamos extraescolares no porque el niño no necesite, pero porque no sabemos dónde Total. poner los niños, ¿no? Pero vamos, Y que no estén haciendo, y que no se estén corresponsabilizando de verdad las instituciones en estos temas, Catherine, no, no, porque no, es tan totalmente, importante. sí. Y entonces, Luego dicen para educar, y es que es normal que tú digas, para educar hace falta tiempo y hace sí, falta dedicación, pero total. no nos dan ese tiempo. No, 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 no. Y además es que, bueno, ahí hay un tema que podremos estar, pero acabo con el tema de los deberes, si quieres, Sí, luego sí, saltamos al otro. Entonces, en infantil no tiene sentido ni deberes, ni extraescolares, ni nada. O sea, el niño lo que necesita cuando llega a su casa después de tantas horas con rotación de cuidadores, historias y sobreestimulación, desarraigo de sus casas, necesita estar en su casa, con sus padres, ¿no? En primaria, pues puede estar bien, pero no hay que obsesionarse con que el niño pues sepa chino, chelo y todo aquello, ¿no? Yo creo que tiene que haber una relación entre sus intereses personales, lo que le gusta. También se puede pues, intentar escoger algo que a lo mejor pensamos que lo necesita, pero intentar pues vendérselo, ¿no? Entre comillas, o sea, lo de obligar y tal, un niño después de una jornada escolar tenga que hacer una cosa que no le guste, a mí me parece bastante terrorífico.
Bueno, hablamos de extraescolares, me estoy liando, perdona. No, pero Ahora está unido. sí, sí. Entonces, los deberes, ahí sí, ojo, aparte de primaria, una regla en los estudios que dicen por cada curso 10 minutos al día de deberes. Entonces, primero de primaria, 10 minutos de deberes. Segundo de primaria, 20 minutos de deberes. Tercero de primaria, 30 minutos de deberes. A ver, a mí me parece bastante, quizás un poco demasiado, ¿vale? O sea, más si hablamos del primer ciclo de primaria, que yo personalmente en primer ciclo de primaria, yo pienso que lo que tiene que hacer el colegio es dedicarse a lo que toca, que es enseñar, no enseñar películas comerciales en los colegios, que muchas veces en el colegio pues están sin hacer nada, luego llegan a casa y nos vienen a ver, mamá, ¿cómo se hace eso? Porque el profesor no me lo ha enseñado. Eso fatal, ¿eh? Pero yo creo que alguna cosa de deberes pequeñita para que el niño aprenda como a responsabilizarse, a poner en práctica lo que ha aprendido sin necesitar la ayuda de los padres, alguna cosa sencilla, el hábito de trabajo, yo no lo veo mal. Y ahora, en secundaria o sexto de primaria, los deberes en casa, bien planteados, ¿eh? O sea, como, por ejemplo, ¿no? En matemáticas, pues se aprenden cosas en el colegio, pues las matemáticas es cuestión de repetición muchas veces, ¿no? De hacer ejercicios. O sea, que les mandemos para casa problemas de matemáticas y que tengan que coger un tiempo concreto para preparar, para poner en práctica esto y estudiar, a mí me parece bien. O sea, no estoy en contra de los deberes. Y querías también comentar lo otro, de que no tenemos tiempo para educar. Sí, lo has dicho. O sea, la clave para educar bien es tiempo. O sea, es que no hay más. Bueno, tienes que tener las ideas claras y ser una persona, pues, buena persona, ¿no? O sea, digo, porque educar es transmitir lo que eres, ¿no? Pero tienes que tener tiempo. Si no tienes tiempo, pues, ¿cómo vas a gestionar una pataleta, por ejemplo? Si no tienes tiempo, ¿cómo te vas a hacer un planteamiento de tu relación con la tecnología? Es que no vas ni a tener tiempo de hablarlo y vas a estar al remolque de los acontecimientos, las estadísticas, lo que dicen los supuestos expertos. Y sí, es tiempo. Educar la clave es el tiempo. Entonces, ¿nos han engañado con el tiempo de calidad, Catherine? Total. Bueno, imagínate, Laura, que ahora mismo tú y yo, que no tenemos jefes, pero que si tuviésemos y vamos a ver a nuestro jefe, le decimos, mira, o sea, las 8 horas estas te las voy a hacer, pero van a ser 2 de calidad, o sea, que se van a poner a reír, ¿no? Entonces, claro, lo decimos a nuestros hijos, decimos, mira, un niño necesita un número concreto de horas. Y ese número de horas, pues además, si lo hacemos no cuando él lo necesita, sino cuando a nosotros nos va bien con el Outlook, pues puede ser que sean horas que él no necesite en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Y claro, el tema de la conciliación, hace muchos años escribí un artículo, ¿no? Que hablaba pues yo creo que se está enfocando muchas veces de una forma errónea. Es decir, me explico. O sea, yo creo que durante muchos años se ha enfocado desde el punto de vista de las empresas versus las mujeres, ¿no? Y yo creo que y ahora se está empezando a enfocar desde el punto de vista de la mujer versus el hombre. Y a ver, ahí sí que hay un tema, ¿vale? Pues que sí que hay que corresponsabilizar a todos los actores de la sociedad. Pero yo creo que nos hemos de ir un poquito más allá y también mirar las necesidades del niño. O sea, yo creo que el niño es en inglés decimos stakeholders, ¿no? O sea, un grupo de interés, ¿no? Que en ese debate que es como el primero. Y el tema del apego es muy importante. O sea, el niño necesita apegarse a su principal cuidador de 0 a 2 años. Y entonces, si no hay principal cuidador de 0 a 2 años, pues ¿con quién se va a pegar? Pues estará en un colegio, en un parvulario, en el que además todo lo que se piensa que hay que sobreestimular al máximo, hay una rotación de 20 cuidadores al día, el de comedor, del autocar, el especialista en inglés, luego el otro de no sé qué, el de música, luego la tutora, luego no sé qué. Entonces, claro, este niño no se puede apegar. Como los estudios nos dicen que un niño se tiene que apegar con un principal cuidador, oye, pues esto nos lo hemos de tomar muy en serio, porque tiene muchas consecuencias. Las políticas de conciliación, yo creo que están, y esto no lo digo yo, lo decía uno de los expertos más importantes del tema del apego hace años, el doctor Sikwan en Canadá, decía que estaban atrasadísimas con respecto a todo lo que se sabe del cerebro del niño. Totalmente. En neurociencia en los últimos 30 años. O sea, el cuidado no parental no es lo ideal. O sea, es que esto ya lo sabemos. Pero para eso hace falta políticas públicas que permitan poder cuidar y dar valor al trabajo reproductivo, que es que no se le da valor. Cero Totalmente. valor. Y además es que yo ya aprovecho, o sea, para meter ahí, pues no lo que pienso, pero yo creo que ha sido un error esto de las bajas laborales forzadas
mira, la mitad a él, la mitad a ella. Digo, oye, dejemos que las familias se organicen la vida como quieren. O sea, porque la teoría del apego habla mucho del principal cuidador, ¿no? Entonces, no es bueno tanta rotación de cuidadores. Y a mí me parece fantástico, por ejemplo, pues que sea el hombre, o sea, que esté en casa, digo, la mujer o el hombre, que sea uno de los dos. No tiene por qué ser la madre que esté disfrutando. El problema es que se queda corto, Catherine. Es que 16 semanas es muy poco y lo que necesitamos es ampliar y entender. No, necesitamos por lo menos un año. Claro. Y ¿sabes qué pasa además, Laura? Es que si tú tienes 4 meses o 6 meses de baja, o sea, cuando tú te vas, no cogen a una persona para sustituirte de forma provisional y luego tú vuelves en tu puesto porque el otro estaba en un contrato temporal. No, es que piden a los compañeros que asumen lo que estás haciendo. Exacto. Y entonces todo el mundo se agobia porque es que no tiene sentido. Y entonces la sociedad va en contra de la maternidad también. Porque le estamos poniendo que la maternidad es un problema social y en las empresas, cuando es un bien social. Totalmente. O sea, es que cambia la perspectiva. Sí. Pues nada, que nos pongan a nosotras dos ya a gobernar. Que lo cambiamos en un momento. Es muy rápido cambiarlo. Antes del cuestionario final, que hay de 10 preguntas más rápidas, quiero también que, por terminar también y que conecte con el último libro, que es Conversaciones con una maestra, y la importancia que para ti tienen, por ejemplo, el tema de los rankings de los colegios, de cómo elegir una buena escuela. ¿Qué crees que le falta a las escuelas en España? Es decir, ¿qué sería...? Es decir, ¿lo tienes ahí como... ¿le faltan estas 3 cosas? ¿O cuál es tu perspectiva un poco en este sentido? Mira, lo primero yo creo que lo que falta es un norte claro. O sea, yo creo que hay muchas escuelas que están muy preocupados del marketing educativo, de la imagen, ¿no? Y entonces están muy pendientes de las modas. Y lo que dicen las modas ahora mismo es que la palabra mantra es innovación. Y por lo tanto, yo no creo que la palabra innovación vaya a resolver el sistema educativo y sus problemas, porque la innovación es un concepto comercial, no es un concepto educativo. Eso para empezar. Lo segundo, yo creo que falta esa pluralidad educativa que en ese país no sé por qué. Yo fíjate, porque vengo de fuera y la pluralidad educativa en Canadá, en algunas provincias canadienses se vive en la pública. O sea, mis hijos durante la pandemia estuvieron en Alberta y me llamaron para preguntarme si quería un colegio católico, protestante o laico, si quería un colegio francófono o anglófono, si quería un colegio de deporte o de arte, y me ponían un bus para llevarme a donde quería. Y yo pensé, pero estoy alucinando, o sea, y era la pública, ¿vale? Entonces, claro, yo vengo con una mentalidad distinta cuando hablo de pluralidad educativa. Imagínate. Vengo con la mentalidad de que no puede ser que a mí me toque un colegio por la zona, porque yo tengo un estilo educativo concreto, yo estoy pagando impuestos y yo tengo derecho a encontrar una escuela que sea la prolongación de mi hogar sin tener que pagar 2.000 euros al mes. Entonces, eso es mi discurso. Claro, es un discurso quizás que rompe un poco, ¿no? Pero de momento no me he encontrado con ninguna resistencia ni por parte de unos ni de otros, porque, bueno, yo creo que tiene mucho sentido común, ¿no? O sea, plantear eso. Toda la conversación contigo estaba pensando siempre que qué sentido común todo lo que dices. El problema es ¿será posible en algún momento? ¿Conseguiremos eso, Catherine? Bueno, a ver, es que esto mismo que te acabo de poner como ejemplo, ¿no? La pluralidad en la pública, es que es una cosa que va en contra de una situación política en la que hay una lucha entre posturas que son irreconciliables y que no son razonables además. Entonces yo creo que el problema es que hemos politizado muchísimo todo el tema educativo, nos hemos olvidado de mirar por el interés del menor y nos hemos perdido en esas especies de luchas de clases sociales que no van a ningún lado. De hecho, es que hablo de esto en mi libro, esto viene de Rousseau. Y entonces, bueno, pues me haría mucha ilusión que la gente sepa de dónde viene todo el conflicto que tenemos ahora mismo en el tema de la pública versus la concertada versus la privada. Yo soy anti-empresa controlante de la educación, por supuesto, pero digo que a veces es que la privada es como la última escapatoria para conseguir esa pluralidad educativa que a mí me encantaría encontrar en la pública. Es que deberíamos poder encontrarla en la pública. Sí. Mis hijas van a colegio público por valores y por filosofía. Y bueno, aquí en Málaga estoy súper contenta porque el colegio tiene una visión muy abierta y es maravilloso, y el equipo educativo es increíble.
Pero en Madrid no era así, y en Madrid había muchas deficiencias y en ese colegio pues no se estaba dando la educación que a lo mejor yo quería. Entonces es increíble, ¿no? Encontrar pues porque al final lo están consiguiendo, Catherine, al final están consiguiendo que la sociedad se divida y que parezca que, pues eso, ¿no? Que un colegio privado es el que te lleva a unas buenas oportunidades y el que te lleva a tener un buen futuro. Y entonces parece, y claro, las madres o los padres que optamos por una educación pública, parece que estamos ya como limitando el futuro de nuestros hijos. Y bueno, es que la pública tiene que... Claro, la pública tiene que ser un ascensor social también y tiene que ser un lugar en el que, bueno, que los padres se sienten a gusto y confirmado en su proyecto educativo. Antes hemos dicho, las madres, los padres tienen que escoger el proyecto educativo con libertad en base a la información, sin sentirse culpable y sin sentirse desautorizados. Y esto incluye el cole. O sea, no puede ser que tú entres a tus hijos en un colegio y te impongan una tableta, por ejemplo. Oye, que a lo mejor hay padres que quieren tabletas y benditos sean las tabletas si las quieren. Pero si hay padres que no quieren, ¿por qué se lo van a imponer? Entonces yo, vamos, que soy muy defensora de eso, de la libertad. Entonces voy a seguir con la tercera cosa, que me has pedido 3 y estoy en 2. Entonces la tercera cosa es que yo creo que en España falta, porque en el libro Conversación con mi maestra hablo de 3 corrientes educativas, ¿vale? La primera la resumo aquí porque no quiero ahí como... La primera es la corriente mecanicista, conductista, voluntarista, la corriente de la educación antigua, ¿no? Del orden y mando, con la sangre, la letra entra, o sea, todo aquello, ¿no? Que denuncio tanto en todos mis escritos, ¿no? Esta corriente, mira, es una corriente que ha existido, ¿no? durante varios años, ¿no? Que hemos encontrado en muchos colegios, pero ahora tenemos la huella de eso, del pasado, que se encuentra en algunos sitios también. La segunda corriente es la corriente romántico-idealista, que explico en mi libro. No hay tiempo de explicarlo, pero bueno. Es una corriente, digamos, muy en la línea de la reforma educativa actual, ¿no? Que ve como el niño, el colegio, como un lugar, digamos, para preparar al ciudadano, ¿no? Para un proyecto político y social y bueno, el aula es un lugar de militancia y bueno, no estoy hablando de opinión, o sea, estoy describiendo cómo Rousseau lo veía y cómo lo ve pues esa corriente, ¿no? Y luego la tercera corriente, que es una corriente, la llamo la realista clásica, ¿no? Que es que el fin de la educación es el niño. O sea, y lo importante es transmitir conocimiento, ¿no? Y el conocimiento transforma a la persona, la importancia de la cultura, la importancia de la literatura, la importancia de la oratoria, pero no como una cosa pedante, sino ser capaz de tener... Antes hablabas del espíritu crítico. El espíritu crítico no es quemar containers, es tener criterio. O sea, ¿criterio cómo lo tienes? Pues con conocimiento. ¿Y si conocimiento cómo lo tienes? A través de la cultura, leyendo clásicos, libros. Claro, esa corriente clásica, si te confieso, yo no encuentro colegio en España que la tenga. Y de hecho, tengo un sueño que es montar un colegio en base a esa corriente. Lo dejo caer aquí. Qué bonito. Todas al colegio de Catherine Lecuyer. Pues antes del cuestionario final, un último consejo. Bueno, no, el consejo luego te lo pregunto. Luego te pregunto que nos digas un consejo final. Vamos a por el cuestionario rápido. Bueno, puedes responder con tu calma, ¿eh? Tampoco estamos haciendo elogio a la lentitud, no vamos a ir ahora rápido. Muy bien. Pero más que nada es como respuestas cortas, más que rápido. Me gusta, claro, es más bonito corto que rápido. Vale. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Dar las gracias. Dar las gracias porque es otro día. La vida es un regalo. Uno de los temas que más trabajamos también en Malas Madres es el autocuidado, ¿no? Y cómo, pues bueno, estamos poniendo el foco en la educación de los hijos y de las hijas hoy, pero también cómo nos tenemos que cuidar nosotras, porque al final de todo lo que hemos hablado es si los niños nos ven hacer ciertas cosas que además encima son contrarias a las que le estamos diciendo, ahí el conflicto está servido. Y a mí me gustaría saber cómo se autocuida Catherine. Ay, esto es un poco desastre, la verdad. No soy ningún ejemplo de autocuidado. No, porque es que voy bastante... A ver, yo te digo que los momentos que más disfruto son los momentos de merienda con mis hijos. O sea, yo voy a merendar con mis hijos, con cada uno de ellos, súper a menudo. Y ahí es cuando disfruto mucho, ¿no? Y no siento como presión del tiempo, se corta el tiempo. Y dedicándoles un tiempo a cada uno, individual. Sí, individual. O sea, para mí esto es una de las recetas educativas más potente, ¿no? O sea, que yo he experimentado.
que es que educar en masa no se educa en masa. Puedes acabar pegando gritos o decir cosas que a lo mejor uno no se siente aludido, o de hecho hacen el oído sordo, no han entendido nada, no. O sea, tener un tiempo con cada uno, además, o sea, fuera de casa, un tiempo además que no miras el reloj, dices, no, es que yo me voy, o sea, me voy, y nosotros, fíjate qué tontería, pero lo hacemos al Corte Inglés, que no es un sitio tampoco con ventanas, es como una tradición familiar, vamos a la cafetería del Corte Inglés y ahí charlamos. Pues y sale de todo, ¿eh? Me encanta porque yo también lo hago y es algo que yo creía que no iba a hacer. Me acuerdo cuando estaba embarazada de la segunda o de la tercera, no me acuerdo, y la madre me saludó y me dijo, yo tengo 3 también, pero aquí estoy con uno porque es su tarde. Y a mí me sorprendió porque creía, pues tenía mis creencias, ¿no? Mis creencias de que, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a irme con una y dejar a la otra? Tal. Y ahora es uno de nuestros momentos, y es más, me lo piden ellas y, pues, por ejemplo, los martes, como tú, ¿no? Que Julia va a pintura, pues antes de pintura vamos a merendar. Y es nuestro rato. Y la semana que no lo hacemos, ella lo echa en falta. Así que, malas madres, de verdad, es algo como muy bonito porque tienes la atención, ¿verdad, Catherine? En esa persona. Sí. ¿Cuáles son esas líneas rojas que no pasas en la educación, Catherine? Faltas de respeto. Faltas de respeto, esto no se admite ni una. O sea, de hecho, se para el tiempo. O sea, no es que empiezo a decir que no puedes hacer eso, que no. Es que paro el coche. O sea, soy capaz de parar el coche en una autopista. Y entonces ellos ya se dan cuenta de que se ha parado el tiempo. O sea, dejo de hablar y les miro a la cara, como, ¿qué me has dicho? Pero tú no me puedes hablar así. Entonces, claro, no pasa a menudo, porque yo soy también una de mis filosofías educativas es que las cosas que no van de repente. No van porque nos hemos metido en una cuesta y es que no nos hemos dado cuenta cuando estábamos arriba de la cuesta que íbamos para abajo. Y de repente nos hemos estrellado, ¿no? Por inercia de la caída en la caída libre, ¿no? De la cuesta. Entonces yo intento parar las cosas arriba. Cuando ya uno entra en la cuesta, digo, mira, esto no está funcionando, ¿no? Oye, las respuestas cortas no van a funcionar conmigo. Ni conmigo, como puedes ver, porque te suelto cada chapa. No pasa nada. Como madre de 4, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Yo creo que ha sido tenerlos tan seguidos, porque los primeros 2 se llevan 14 meses y los otros 2 llevan 2 años. Claro, piensa que estaba embarazada con 2 niños con pañales. Wow. Y me acuerdo cuando tuve la segunda, que tenía uno llorando y el otro llorando, entonces no sabía, o sea, y entonces llamaba a mi suegra, porque mi madre está en Canadá, llorando, diciendo, por favor, ven, o sea, que no sé qué hacer. Y entonces, ha sido tenso, o sea, los momentos, pero claro, ahora lo disfruto mucho, porque como se llevan poco, no sé, que disfrutamos muchísimo, porque tenemos intereses en común, hacemos muchas actividades, o sea, en casa somos... O sea, el tema músico es muy importante, tocamos muchos instrumentos y disfrutamos muchísimo. Y tener como niños que se llevan tan poco, la verdad, no sé, que ha sido como muy bonito al final. Pero en ese momento una intensidad total, ¿eh, Catherine? No, total. O sea, yo la verdad, o sea, yo pienso que todo esto de mis libros y las conferencias lo empecé cuando ya tenía la pequeñita en el cole, pero es que realmente antes de esto yo estaba mucho en casa. Yo he dejado de trabajar para estar en casa. O sea, que el tema de la conciliación lo he vivido ha sido duro, en tu muy piel. duro. Total. ¿Y tu mayor aprendizaje? ¿El mayor aprendizaje que te ha dado ser madre? Bueno, el asombro. O sea, todo el tema del asombro ha nacido a raíz de tener a mis hijos y observarlos. Claro. Porque yo tengo además un Gabriel muy asombrado. Qué bonito. Muy asombrado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus hijos, Catherine? Como una persona que ha puesto siempre la educación de sus hijos delante de todo lo demás. O sea, para mí la educación es una línea roja y si, por ejemplo, profesionalmente me ofrecieran una cosa increíble, ¿no? Que dices, no puedes decir que no, si esto fuese incompatible con mi familia, yo lo rechazaría, pero sin pensármelo. ¿Un libro que te cambió la vida? Hay muchos y ahora no se me ocurre... A ver, un momento... A ver, yo tengo la fe, ¿eh? Entonces yo leo muchas cosas así como de, por ejemplo, Santa Faustina, vas a pensar que es un poco raro, pero no. Me encanta la vida de los santos, ¿eh? Me encanta. Encuentro cosas de sabiduría,
cosas muy profundas y Santa Faustina, el Padre Pío, bueno, es que me encanta, no es que me lea eso todos los días, pero luego me gustan mucho los clásicos, ¿no? Dostoyevsky, bueno, leo también pues Aristóteles, Platón, El banquete, increíble, o sea, disfruto muchísimo con todo tipo de lectura. Lo que intento es más leer cosas que tienen mucho recorrido, muchos años, o sea, cosas que han pasado la prueba del tiempo, cosas de ahora, pues no es que tenga un desprecio, ¿no? Pero es que me cuesta más. Pues el mío te lo tienes que leer, Catherine, porque te lo voy a mandar, entonces te lo Vale, tienes pues que me leer. lo voy a leer, Laura, me lo voy a leer. Que ha salido justo ahora. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa, has dicho que a ti te gusta romper la inercia de esa caída desde arriba, pero muchas malas madres, cuando hayan escuchado eso, pensarán, ¿qué hacemos si queremos revisar cómo lo estamos haciendo, por dónde comenzamos? Ya, bueno, primero tener esa idea muy clara de que nunca es tarde para dar marcha atrás. Yo creo que esto hay una idea, ¿no? De que, mira, que si tú, no sé, el tema del móvil es un ejemplo, pero son mil cosas, ¿no? Si tú has comprado un móvil con 12 años, no hay marcha atrás. Pues no es verdad. O sea, no es verdad que no hay marcha atrás nunca, porque el cerebro humano es plástico. Plástico en el sentido, pues mira, si tú has caído en un vicio, incluso no los niños, pero nosotros mismos, si estamos adictas o lo que sea, siempre hay marcha atrás. Entonces, ¿dónde está la marcha atrás? Está aquí. O sea, primero tenemos que tener las ideas muy claras. Y yo por eso me dedico a la divulgación y a escribir, porque pienso que el punto de partida para dar un gran cambio es profundizar, entender, comprender y hacer suyo una postura concreta, ¿no? Cuando tú la haces tuya, pues entonces es mucho. Luego los niños tienen que ver que lo tienes claro, o sea, que no es que tú estés intentando algo y si no funciona te vas a echar atrás. No, 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 no. O sea, hacer un plan. O sea, educar es también poner en práctica un plan. Obviamente ese plan respeta la libertad, respeta las circunstancias y se ajusta, ¿no? Pero tienes que tener un plan. Qué bonito. Así que ya sabes, malas madres, nunca es tarde, como dice Catherine. Pero hagamos el plan, reflexionemos y luego hagamos el plan, porque muchas veces nos quedamos en la concienciación, en la reflexión y no damos pasos. Has dicho lo del colegio, ya nos hemos apuntado que algún día habrá un colegio que se llame Catherine Lecuyer, pero ¿algún otro sueño más en temas de educación que tengas? Sí, montar una escuela de profesores. Eso me encantaría, ¿eh? Yo creo que hay muchísimos másters de formación de profesores que se dan, que se han montado muy rápidamente porque la misma ley obliga a los profesores a cursarlo y por lo tanto a menudo se ve como un trámite esto, pero yo creo que, a ver, ya puesto a hacer un máster de profesor, pues que sea una cosa con entidad y con mucho nivel, ¿no? En el que se hablan pues de las corrientes educativas, de los métodos de dónde vienen, su origen, en el que se habla de las virtudes imprescindibles en un educador, que nos quedemos, o sea, que hablemos de cosas como profundas, no solo, ¿no?, de gestión del aula y de didáctica y de cosas técnicas. O sea, yo creo que esto falta y por lo tanto a mí sí me encantaría poder tener esa escuela de formación de maestros, ¿no?, invitando a los mejores ponentes y intentando, pues eso, mejorar y explorar esa vía de la educación clásica de la que te he hablado. Qué bonito, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Te apoyamos. Y la última pregunta sería, conectando con la culpa que decíamos al principio, ¿qué consejo le darías a las malas madres para que no se sientan tan culpables en la educación de sus hijos y de sus hijas? Vale, eso vuelve con lo que hemos dicho antes. Es tan importante que los padres investiguen, profundicen en los estudios y en lo que conviene y lo que no conviene. O sea, si tú no tienes información, tú no puedes tomar una decisión libre. Si tú tienes prejuicios y nadie te los quita de la cabeza, tú no estás tomando una decisión libre. O sea, las malas madres tenemos que tomar decisiones libres. Libres quiere decir informadas. Y después de esto tenemos que exigir que la gente nos respete las decisiones. O sea, obviamente hay decisiones que no son nuestras solas, o sea, decisiones educativas también son de dos, ¿no? Pero las personas que están fuera del ámbito del núcleo familiar han de ser muy respetuosas y hemos de exigir que se queden en su sitio y dejen de opinar. Y esto, no estoy hablando solo de la cuñada,
o la suegra, estoy hablando de la empresa tecnológica que nos llama, nos dice que tenemos que apuntarnos a una promoción de una línea para el niño de 12 años, estoy hablando del colegio que nos impone una tableta que a lo mejor no queremos, estoy hablando de las empresas que nos impiden pues, disfrutar de una maternidad, estoy hablando de un jefe que insinúa que no convendría embarazarse, estoy hablando de 1000 cosas así. Hemos de poner la línea roja y entre todas ayudarnos, porque a veces las mujeres entre todas somos muy duras y, bueno, puede ser que no nos ayudemos tanto y esto yo creo que es una de las razones por las que no conseguimos siempre tanto buenos resultados. Aquí vamos a poner esa semilla para respetarnos, para apoyarnos y para intentar educar cada día mejor en ese asombro que es tan bonito, educar en el asombro. Es que eso como concepto ya es que me parece súper potente, Catherine. Ha sido un placer auténtico tener esta conversación contigo. Ya sé que además está de mudanza, le hemos pillado con cajas, nos ha hecho este huequito y te lo agradezco infinito porque nos va a hacer reflexionar y tomamos nota de todo. Ha sido un placer. Bueno, oye, muchísimas gracias. Yo también he disfrutado mucho. Laura, gracias por tu podcast. Muchas gracias, un beso. Adiós. Qué buena conversación, ¿no, Pedro? Hemos tenido. Muy guay, sí. Interesante. Aparte me ha gustado mucho. Hacía mucho que no hablaba con ella. Y mientras iba hablando era todo el rato como, no sé, me ha dado la sensación de decir que estabais muy en la misma línea las dos, ¿verdad? Y sentido común, ¿no? Es como que te das cuenta que al final educar se trata de eso. De poner atención. Sí que tienes que poner atención y tiempo. Y mira, aquí en Educar en el Asombro, que es este libro primero que tuve de ella, dice: ¿cómo lograr que un niño y luego un adolescente sea capaz de estar quieto observando con calma a su alrededor? Capaz de esperar antes de tener, capaz de pensar, con motivación para aprender sin miedo al esfuerzo. Y habla mucho del tema de las tablets, ¿verdad? Le da mucha importancia. Y en este, ¿no? Y unir esos dos títulos de su libro, ¿no? Educar en el asombro, educando en la realidad. Tenemos aquí un reto. Yo creo que ahora ya cuando cerremos micro me voy a tirar esta semana analizando un poco cómo lo estoy haciendo y mirando a mis hijas. A ver si son capaces de detenerse y de hacer las cosas con un poco más de asombro y de más calma. Lo necesitamos. Y aparte es que mientras ella iba hablando era como... Es que todo lo que está diciendo es para nosotros también. Total. Nosotros también tenemos que hacerlo. Malas madres también tenemos que parar, sentir que no perdemos el tiempo. Ella misma ha confesado que le cuesta. Eso también ayuda muchas veces. Es decir, pues es que estamos todas igual. Pues nada, malas madres, espero que os haya gustado, que os sirva para seguir educando a vuestros hijos y a vuestras hijas en ese asombro tan bonito de Catherine Lecuyer. Nos vemos en el próximo podcast.